Bien, hace un año y un mes tomaron ustedes posesión de su cargo como equipo de gobierno municipal. Hoy, 27 de julio de 2016, 206 días después del plazo marcado por ley, traen ustedes a pleno la aprobación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2016, que debió aprobarse en diciembre y entrar en vigor el 1 de enero. En 5 meses ustedes no tuvieron tiempo de trabajar un presupuesto. Al final han tardado nada más y nada menos que un año. En un año no han tenido tiempo de solucionar el asunto de la calle Portillo. No han tenido tiempo de solucionar la situación del contrato del agua en relación con la Casa de la Boticaria y con la fiscalización y seguimiento del propio contrato en sí mismo. No han tenido tiempo de traer a pleno la aprobación de la ordenanza reguladora de la venta ambulante adaptada a la nueva ley regional. No han tenido tiempo de convocar la mesa de empleo. Un año y un mes después de su toma de posesión tendrá lugar su constitución mañana. Y eso que usted ha manifestado en numerosas ocasiones, que esta mesa era vital para el desarrollo de su proyecto. Menos mal que era vital, porque probablemente si no lo hubiera sido, no se hubiera convocado en esta legislatura. No se ha concluido oficialmente con la auditoría. 10 meses han tardado en poner en marcha una comisión de investigación de las cuentas reclamada por el Partido Popular. Han tardado 6 meses desde que se aprobaron los presupuestos regionales con una partida de 250.000 euros para la reapertura de la carretera de Cañada García en pedir una cita con el director general de carreteras para acelerar y poner en marcha este asunto de vital importancia para la agricultura de Cejín. Espero que ahora sea usted más diligente y se emplee a fondo en las gestiones que le toca realizar. El tiempo corre en nuestra contra y se lo llevo repitiendo desde hace 6 meses sin que usted me haga el menor caso. Está usted muy ocupado y quizás le sobran ocupaciones y le falta dedicación para la alcaldía, que como usted habrá podido comprobar requiere de una dedicación absoluta y sin distracciones. Pero sí les ha dado tiempo a otras cosas. Le ha dado tiempo a perder 30.000 euros con el primer patinazo de la Concejalía de Festejo y el concierto de Ana Belén y Víctor Manuel. Añadiré aquí que será, por desgracia, el primero de muchos. También le ha dado tiempo a perder 50.000 euros de las arcas municipales gracias a la arrogancia y responsabilidad del alcalde en el caso de los conserjes. También les ha dado tiempo a echarse encima prácticamente a todo el personal del ayuntamiento, trasladando su desconfianza hacia ello al funcionamiento diario de nuestro ayuntamiento. También le ha dado tiempo a rodearse de asesores externos, unos con sueldo para la negociación colectiva, por ejemplo, con nefastos resultados con el abandono de la mesa de negociación por parte de comisiones obreras, y otros sin sueldo pero con mando y a la vista están. También han tenido tiempo de mentir. Haremos una RPT y una reordenación de los recursos humanos y replantearemos un sistema para premiar el trabajo y el esfuerzo siendo justos con todo el personal y acometiendo todos los casos al mismo tiempo. Lo primero que han hecho, poner en marcha esa mala política tan tradicional y arraigada en los dos grandes partidos. Quítate tú que me ponga yo. Ahora le toca a los míos esa política de premio y castigo en base a rojos y azules, sin atender a lo más importante, la profesionalidad del trabajador con independencia de su pensamiento político. Porque cada uno puede opinar y pensar lo que quiera en democracia, entiendo yo. Y siguiendo por esa línea, primero bajan las productividades de forma unilateral y sin más explicación que la ofrecida por el señor concejal, una explicación tremendamente elocuente, como la oposición nos baja el sueldo, nosotros rebajamos las productividades un 12,3%. Y eso, señor concejal, consta en el acta del mes de febrero. Sin duda, un criterio basado en los principios de frivolidad e incongruencia que ya se ha convertido en una seña de identidad de este equipo de gobierno junto con la ineficacia y la falta de recursos para gobernar. Y a continuación continúan ustedes con nuevas productividades, sin justificar, pero a su juicio muy justas, y a renglón seguido eliminan productividades porque son injustas, pero tampoco hay ningún informe que las atestigue o las justifique, esa injustificación. Y seguimos, comienzan por consolidar productividades en el complemento específico y de destino a la policía y suben el específico a un trabajador. Y todo ello sin negociación, únicamente dando cuenta de lo hecho a la mesa de negociación. Y todo ello un día después de negar la mayor delante de todos los portavoces de la oposición, diciendo que no negociarían por separado con nadie del personal, que lo harían de forma conjunta. Yo no miento, decía el señor Carreño. Si usted no miente, entonces diría medias verdades. Para mí es exactamente lo mismo.
Que estas regularizaciones de las productividades son justas, a mí no me cabe la menor duda, pero no son menos justas las productividades que reciben otros compañeros, otros trabajadores de esta casa, y no es menos justa la situación que tienen y que llevan arrastrando durante muchos años personal de este ayuntamiento. Y en cuanto a la negociación sobre el presupuesto, pues hasta el lunes esperé una respuesta a nuestras 5 propuestas para el presupuesto. Y para despejar dudas tuve que dirigirme y ser yo quien acudiera al despacho del señor alcalde. ¿Me habría llamado de no haberme presentado, señor alcalde? Le contesto yo, no lo hubiera hecho, ya tenía lo que quería. Habría dado por bueno decirme que tenía la intención de hablar conmigo, con mi partido. Según usted, éramos nosotros los que teníamos que darle una respuesta que ya le di y que le di en el despacho del señor interventor. Ahora le voy a dar una respuesta clara y concisa, para que no haya malos entendidos. Señor Rocamora, usted y yo no nos entendemos, su partido y Ciudadanos Cejín no se entienden. No podemos entendernos con quien no habla claro, con quien no da la cara, con quien no está centrado en su labor como alcalde, con quien utiliza medias verdades delante de una Cámara como ocurrió en el pleno pasado, con quien en un año de gobierno no ha tenido tiempo de reunirse ni hablar con la oposición para mejorar el diálogo y la gobernabilidad de este ayuntamiento. Actúa usted como si tuviera mayoría absoluta y le tengo que recordar una vez más que no la tiene. Analice mis palabras y reflexione. En el uso de nuestra responsabilidad tendrá la mano tendida para trabajar por Cejín. Comience a comportarse como el alcalde que es y todo será mucho más fácil. Lo mejor para Cejín es que haya el máximo consenso posible entre los 4 partidos políticos que representan a los cejineros en el ayuntamiento, los 4. Y quiero aprovechar para invitar a todos los partidos que aquí están representados esta noche para que abandonen los clichés y piensen en Cejín por encima de sus partidos y de su historia. Pero eso solo se consigue con mucho, pero que mucho trabajo y mucho diálogo. Diálogo que hasta la fecha brilla por su ausencia. Vamos a votar en contra de estos presupuestos y lo haremos porque Ciudadanos lleva un año dándole a usted y a su equipo de gobierno un voto de confianza que usted ni ha entendido ni ha sabido gestionar. Y voy a usar en mi primera intervención para refrescar ideas y frases del pasado que servirán para argumentar por qué votamos en contra de estos presupuestos. Probablemente muchas de ellas les resulten familiares. Vamos a votar en contra de los presupuestos del 2016 por 4 razones. Los presupuestos no tienen credibilidad. Cada año los gastos superan bastante a los ingresos, lo que hace acumular déficit. Señor Rocamora, son sus palabras a los presupuestos del Partido Popular. Las palabras del señor Rocamora. La recaudación neta en 2014, 10.580.485,96. El gasto neto, es decir, ingresos netos a 31 de diciembre, gastos netos a 31 de diciembre. Gasto neto, 10.798.803,74. Estos datos nos los arrojaba el primer informe que nos pasaron de la Auditoría de Cuentas, que se encargó. Había una diferencia de 218.000 euros, es decir, un déficit de 218.000 euros a 31 de diciembre. Recaudación en 2015, 10.871.711,01. Gastos en 2015, 11.197.324. La diferencia, es decir, el déficit, 325.612,99. ¿Que tenemos obligaciones reconocidas de pago? Sí. Contribuyentes que o bien no han pagado o bien han aplazado el pago, contribuyentes que directamente no van a pagar y otras casuísticas varias que se pueden dar en el tema recaudatorio. La realidad es que se ingresa en torno al 82% de lo presupuestado. Y no lo digo yo, como ya lo dije en una moción que se debatió en este pleno y por la que ustedes me dijeron que, bueno, que estaba poco menos que loco, que los cejineros pagaban muy bien. Bueno, la realidad es que se ingresa en torno al 82% de lo presupuestado. Y que pendiente de cobro, además, desde el año 2001, hay la friolera de 7.181.867 euros. Mucha de esa deuda, desde el año 2001, es ya de muy dudoso cobro. Este no es el camino de la reducción de la deuda, este no es el camino del cambio en las políticas económicas y presupuestarias que el PSOE proponía
o quizás el que nunca propuso. Dejo ahí la pregunta. En segundo lugar, votaremos en contra porque los impuestos son muy altos. No hay problema de ingresos, sino de gastos. Le argumentaba usted al señor Soria. La contribución se ha multiplicado en 11 años por más de 3. Este es el tuit que usted ponía al señor Soria en esos presupuestos. Y esta es una publicación que ustedes hacían. El PSOE vuelve a pedir la rebaja de la contribución en Cejín. Esto es del año 2014. Muy bien, pero no hace falta irse al año 2014. Simplemente con coger el programa electoral del Partido Socialista, un Cejín próspero y moderno, del que ahora seguiremos hablando, encontrarán ustedes una serie de parabienes que sin lugar a dudas sorprendieron a todos los cejineros y a mí el primero. Bajaremos la contribución, su medida estrella era bajar los impuestos en prácticamente todas las medidas que llevan ustedes en el programa electoral. Y yo decía, y decía en los mítines, y decía a la gente que tenía alrededor, o tiene un mecenas detrás poniendo billetes, o sinceramente no sé cómo va a ser posible bajar los impuestos con una deuda de 17 millones de euros y con una hipoteca en deuda financiera de 1,4 millones de euros. Lo que pasaba, deuda financiera de 1,4 millones de euros, que las deudas que nosotros tenemos que pagar año a año a los bancos por la púa que tenemos. Lo que pasaba es que ni tenía mecenas poniendo billetes, ni tenía ni tiene proyecto, ni tenía idea, ni tampoco están demostrando capacidad para cambiar esta situación. Simplemente mentían, simplemente era falso. Y por favor no digan que no conocían la realidad del ayuntamiento. Ustedes conocían perfectamente la realidad del ayuntamiento, igual que nosotros en 2 meses y medio hemos podido conocer perfectamente cuál es la situación económica y financiera del ayuntamiento. En tercer lugar, el nivel de endeudamiento. La deuda total del ayuntamiento supera los 17 millones de euros. Esta deuda supone que cada cejinero debemos de pagar más de 1.100 euros por cabeza. Aquí está su tuit, señor Rocamora. Como digo, no podemos aprobar estos presupuestos que no contienen ni un solo atisbo de cambio, ni una pizca de personalidad, ni un matiz de valentía, ni atrevimiento, factores que son imprescindibles para cambiar la situación económica de Cejín y de este ayuntamiento. Por último, falta de inversión para el fomento del empleo, decían ustedes, y argumentaban ustedes. Se destinan apenas 25.000 euros frente a los 37.000 euros que cobra el concejal de empleo en aquel momento. Bien, ahora no hay concejal de empleo que cobre 37.000 euros. Pero, sin embargo, en vez de hacer ustedes un esfuerzo, mantienen esos mismos 23.000 euros que contemplaba el presupuesto del Partido Popular. Y a mí me parece a todas luces insuficiente. ¿Dónde está la inversión en los sectores productivos? ¿Dónde está la inversión en los agricultores? ¿Dónde está la inversión en la empresa, en el comercio, en la hostelería, en los autónomos, en la industria, en los polígonos industriales? Ellos son los que tienen que generar realmente empleo. Y nuestra misión es ponérselo fácil, muy fácil. El ayuntamiento no puede seguir siendo la casa grande en la que colocar gente sistemáticamente. El empleo debe de venir por la iniciativa privada. Y para que la iniciativa privada genere empleo, tenemos que generar el caldo de cultivo y las herramientas precisas para que esos emprendedores y esos empresarios puedan instalarse en Cejín y crear a renglón seguido empleo. Y eso no se consigue con ningún plan para colocar a personas en riesgo de exclusión social, dar pan para hoy y hambre para mañana. Se consigue apostando por los sectores productivos y se consigue apostando por un cambio en el modelo. ¿Recuerda usted, señor Rocamora, estas razones? ¿Recuerda usted estos tuits? Son suyos, son de su partido. Usted retuiteó esto del Partido Socialista en aquel entonces. Solo un año después de ganar usted las elecciones, han olvidado por completo su paso por la oposición y asumen como bueno lo que en el pasado era inasumible. Y además, he disfrutado viendo los plenos en los que usted, con total elocuencia y además con mucha razón, argumentaba que no podía apoyar esos presupuestos. Y ahora, a renglón seguido, un año después de ganar las elecciones, viene usted a plantear unos presupuestos que perfectamente podría haber firmado el señor Soria. Sin lugar a dudas, a mí me deja perplejo y, por tanto, no podemos apoyar este presupuesto. Si yo fuera uno de los cientos de cejineros, de los cientos de jóvenes cejineros que se han tenido que buscar la vida fuera de Cejín de nuestra región, de nuestro país,
y volviera hoy a Cejín, lo que vería es que todo sigue igual o peor, pero no sabría decir si gobierna el Partido Popular o si gobierna el Partido Socialista. Al fin y al cabo, no advierto ninguna diferencia entre ustedes. No han hecho ustedes nada en un año, nada. Y lo peor es que aún no han sido capaces ni de coger las riendas del ayuntamiento, que parece un barco a la deriva. Las pocas decisiones tomadas atienden más a saldar cuentas y revanchismo que a las verdaderas necesidades de Cejín: el empleo, la promoción de los sectores productivos, la industria, polígonos industriales, política social, pedanías, todo por hacer, y el reloj no deja de correr. Han consumido ustedes un año y eso también se lo tenemos que dejar claro. Ustedes se han olvidado de lo que predicaban en la oposición y ahora dan por bueno un presupuesto que difiere muy poco del presupuesto que se encontraron. Señor Rocamora, señores concejales del equipo de Gobierno, un breve análisis del presupuesto que ustedes nos traen aquí y que servirá para que los cejineros entiendan mejor su propuesta de cambio, esa que anunciaban a bombo y platillo en las elecciones. Y lo primero que he de decir del presupuesto es que nada nuevo bajo el sol. Han cogido ustedes el presupuesto de la anterior corporación, han reordenado partidas presupuestarias, los gastos de mantenimiento generales lo han llevado a partidas de concejalías concretas en función de a dónde se adscribe el edificio correspondiente, igual que con algunos suministros, agrupamos partidas por aquí, separamos conceptos por allá, y he aquí el primer presupuesto para un Cejín próspero y moderno. Entrando de lleno en el presupuesto, concretaremos las partidas de gasto. En primer lugar, sube el gasto en deuda pública, y sube el gasto en deuda pública porque la carencia, el plazo de carencia de algunas operaciones crediticias ha terminado y, por tanto, pagaremos 111.000 euros más en total de gasto financiero. Una cantidad que responde, entre otras cosas, no al despilfarro del anterior equipo de Gobierno, quiero hacer este apunte, sino a otra forma de gobernar, como bien nos ilustraba la anterior corporación municipal. En seguridad ciudadana encontramos una subida correspondiente a una de las necesidades más imperiosas del municipio. Y ustedes se preguntarán, desde sus casas los cejineros se preguntarán, ¿y cuál será esa necesidad imperiosa del municipio? Pues, ¿será atajar el desempleo? No es atajar el desempleo. ¿Invertir en los recursos productivos? Tampoco. ¿Apostar por las políticas sociales? Tampoco. Una de las necesidades más imperiosas, sí, señor Carreño, del municipio es sacar la plaza de oficial de la policía. Sinceramente, e independientemente de que proceda o no proceda de la necesidad y de su criterio político, entiendo que en Cejín hay necesidades muchísimo más urgentes que sacar una plaza de oficial de policía en este momento. Y el cuerpo de la policía local también tiene necesidades más urgentes que las de una plaza de oficial de policía. En 2019, señor Carreño, tendrán ustedes 17 agentes de policía en la calle. Entonces sí será necesario tener un oficial. Ya va siendo necesario tener un oficial, pero no por lo que pueda aportar en sí, sino porque necesitará hacer encajes de bolillo para cubrir los turnos y para hacer los cuadrantes. Y mientras tanto, sigo esperando yo algunas de las medidas que en plenos pasados le solicitaba para mejorar la seguridad en su concejalía y en las calles de nuestro pueblo, más allá de la medida estrella que ha puesto usted en marcha en un año al frente de la Concejalía de Interior, medida estrella que es la campaña de recoge cacas de perro. Quizás haga falta un oficial y sobre un concejal. Pero si eso es lo que buscan, eludir responsabilidades, desviar responsabilidades, se vuelve usted a equivocar de plano, igual que lleva haciendo en el año de Gobierno donde, sinceramente, no ha dado usted pie con bola. En educación, incrementan el gasto en 139.000 euros, en los que se incluyen, por supuesto, los 52.000 euros de indemnización de los conserjes por despido improcedente a los que se condenó al ayuntamiento por sentencia judicial firme. Redistribución de partidas de limpieza por aquí y por allá, de lo general a lo particular, eliminación de la partida de absentismo escolar, es decir, más de lo mismo que teníamos con la anterior corporación. En cultura esto sí es curioso, y es que un Gobierno socialista reduzca el gasto en cultura en 17.000 euros en los programas de actividades culturales. Cuanto menos me resulta curioso. En deporte, eso sí, hay una apuesta decidida por la promoción deportiva, con una subida de nada más y nada menos
que 2.436 euros. Van ustedes a promocionar el deporte sin lugar a dudas. Eso sí, se crean las becas para deportistas destacados. Las apoyaremos con 1.800 euros al año de partida presupuestaria. 1.800 euros para deportistas destacados. Entiendo que serán los que residen en el municipio. Los que se han tenido que buscar la vida porque su ayuntamiento lo ha dejado de la mano de Dios, no entrarán dentro de esta cuantiosa partida presupuestaria de 1.800 euros. En agricultura se mantiene el presupuesto anterior. La apuesta del Partido Popular por la agricultura fue de 2.000 euros. La apuesta del cambio y del progreso del Partido Socialista por la agricultura para un Cejín próspero y moderno es nada más y nada menos que la misma, 2.000 euros. En comercio, turismo y pyme, aquí sinceramente tuvimos una grata sorpresa que se esfumó en el momento en el que pudimos analizar las partidas con detenimiento y comprobar que nuevamente era más de lo mismo. Se incrementa en 414.939 euros la partida, pero no para promocionar el comercio, el turismo, la pequeña y mediana empresa, no. Simple y llanamente se cambian partidas de lo general a lo particular nuevamente y aquí se incluyen los 230.000 euros que corresponden a la subvención que el Ayuntamiento otorga a iniciativas de desarrollo económico de Cejín para pagar los préstamos, es decir, la PUA que se tiene por la realización del polígono industrial y 130.000 euros en concepto de devolución a la empresa de las casas de madera, una cantidad que se está negociando hasta la fecha. De la cantidad que resta, lo más significativo es el incremento de la partida en ayudas para instalación de nuevas actividades en el casco antiguo. Pasa de 20.000 a 33.000 euros. Aplaudo el esfuerzo, pero tendrán que revisar muy mucho la efectividad de estas ayudas. A mí me parecen que están desfasadas y que son poco acertadas. Pero respeto que ustedes quieran seguir la trayectoria del Partido Popular en vez de la suya propia. En política social se produce un incremento en los gastos de poco más de 17.000 euros que tiene mucho que ver con el incremento de plazas en el centro de día. En política de gasto de órganos de gobierno vemos, sin embargo, un incremento de 9.621 euros, que corresponde el incremento a las asistencias a los órganos colegiados, el incremento de la jornada y de las retribuciones, por tanto, del personal de confianza del Ayuntamiento y los gastos en los alcaldes pedáneos. Aquí sí podemos observar que, aunque significativo, se hace un esfuerzo. Fíjense que aquí, solo con haber votado a favor de la moción que presentó Ciudadanos en su día, aquella moción de reducción de indemnizaciones para la asistencia a pleno y demás órganos de gobierno, ustedes habrían ahorrado, esta moción concretamente, ustedes habrían ahorrado 30.000 euros al presupuesto municipal, con lo cual habrían tenido un importante pellizco para invertir en agricultura, en pequeña y mediana empresa, en turismo, en comercio, entre otras muchas cosas. En la política de gasto destinada a servicios de carácter general hay una reducción de 481.000 euros, que responde fundamentalmente a la partida de comercio ya expresada, del polígono industrial del agua salada y a 210.000 euros por la compra de los terrenos del recinto ferial, que evidentemente se dan de baja en esta partida. En definitiva, esto es lo más reseñable del presupuesto de gasto. Otro detalle a tener en cuenta, las inversiones previstas para el ejercicio 2016, 78.000 euros para trabajar por un Cejín próspero y moderno. Nos gustaría que fuera más, y entendemos las dificultades que ustedes han tenido para elaborar el presupuesto. No obstante, la inversión nos parece ridícula. En cuanto al gasto, en total, gastos por importe de 12.413.500 euros, 109.500 euros más de gasto que el anterior presupuesto de la anterior corporación. En cuanto a los ingresos, muy brevemente, capítulo de impuestos directos, pues incrementan el IBI, el IBI rústico, el IBI especial y el sello de los vehículos. Se incrementa la previsión de ingresos en 56.000 euros. En cuanto a los impuestos indirectos, el ICIO, la previsión de ingresos la rebajan en 15.000 euros. En cuanto a tasas y precios públicos, la reducen en torno a 100.000 euros. Sin embargo, mantienen una partida que a nosotros nos resulta extraña, y es la de 200.000 euros en sanciones urbanísticas. Sobre todo a tener en cuenta que el año pasado recaudaron, con una previsión de ingresos de 260.000 euros, la friolera de 30.000 euros. Ustedes piensan recaudar 200.000. Bueno, ya veremos si responde nuevamente
a inflar los ingresos para que los gastos nos cuadren, como ustedes argumentaban y como ustedes criticaban de la anterior corporación. Transferencias corrientes, bien, se reducen en 20.000 euros los ingresos. Ingresos patrimoniales, se produce un incremento de la partida de 329.773 euros que corresponde al impuesto de las canteras. Yo tengo muchas dudas de que se vaya a cometer en este ejercicio, en los 6 meses que nos restan, que se vaya a cometer el montante de ingresos correspondiente a las canteras, sobre todo cuando en años anteriores se han planteado partidas similares y el nivel de recaudación ha sido muy inferior. Señor Rocamora, sería muy fácil y también muy decepcionante que usted se escudara ahora en la mochila del Partido Popular. ¿Se acuerda de la frase que pronunció usted al poco de llegar a este ayuntamiento? Estamos en economía de guerra, para justificar estos presupuestos tan desilusionantes, tan faltos de ingenio y de iniciativa, como algo que les viene impuesto prácticamente por el anterior equipo de gobierno, por el anterior equipo de gobierno, como digo. La verdad es que, habida cuenta de la información, sí es cierto que mucha de esa información con la que nos ha ilustrado el señor alcalde ya estaba en conocimiento de los grupos de la oposición, había otra que no, y la verdad es que se ahorrarían muchos escritos si, como decía en mi primera intervención, fluyera ese diálogo y esa participación entre todos los que conformamos este pleno municipal. Bueno, en cuanto a comprometer al señor interventor con el índice de recaudación de ingresos y demás, pues, hombre, me parece que tampoco es necesario llegar a eso. Los intangibles en el sistema de recaudación son muchos y todos sabremos entender hasta dónde llegamos con los ingresos, y donde tendremos que ajustar muy mucho será en los gastos y en la ejecución de los gastos. Ha hablado usted de todas esas sorpresillas, sorpresazas y sorpresas en general que escondía el ayuntamiento. Ha hablado usted del auditorio, del principio de unidad de caja y de los 6.700.000 euros. Ha hablado usted del coso, ha hablado usted de Hidrogea, de Argostea, de Argosol. En definitiva, yo no era adivino cuando acepté el compromiso de concurrir como candidato a la alcaldía de Cejín por mi partido, por Ciudadanos, pero tenía muy presente de que no venía ningún resort, de que no me iba a encontrar algo agradable después de los 12 años de gobierno del Partido Popular. Y teniendo los datos y teniéndolo tan claro, lo que no entiendo, sinceramente, y una cosa es responsabilidad, pero cuando las cosas están tan claras, lo que no entiendo es que no se vaya directamente a la Fiscalía y se busquen las responsabilidades que procedan. Eso es lo que no termino de entender. Y eso sí me va a permitir que se lo reproche. Me va a permitir que se lo reproche. De hecho, el caso del auditorio está en la Fiscalía. Y no ha sido este partido, ha sido un particular, Diego de Ramón, quien ha llevado a la Fiscalía el caso del auditorio. Lo digo para que no haya ningún género de duda. Se nos está señalando con el dedo a este partido, como que hemos sido nosotros. Bueno, pues nosotros no teníamos la información suficiente como para ir a la Fiscalía. Lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir, que nadie tenga el menor género de duda de que si tenemos los indicios y las pruebas de que se ha cometido una ilegalidad, iremos sin lugar a dudas a la Fiscalía. En cuanto a Hidrogea, bueno, Hidrogea ha comentado el auditorio, ha comentado el coso. Lo de Hidrogea nosotros traemos a este pleno precisamente, no se debatirá en este pleno y ya llevará pues 2 meses esperando su turno la moción. Traemos precisamente una moción, saben ustedes que traemos una moción precisamente sobre la fiscalización del contrato de Hidrogea. Nos parece un absoluto despropósito desde el principio a fin, nos parece un absoluto despropósito el contrato de amigo que se firmó con esta empresa. Y lo más grave del asunto es que no se esté fiscalizando, no se hayan fiscalizado esos 6 primeros años, no haya en este ayuntamiento información concerniente al uso de esas inversiones, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que nos trata no es el pasado, estamos en el 2016 y lo que toca es mirar hacia adelante.
Podemos, como le decía al final de mi primera intervención, buscar culpables en el pasado, pero lo que tenemos que buscar es soluciones en el presente y para el futuro. Y en ese sentido, pues bueno, usted se paseaba con un programa electoral hace un año, un partido socialista renovado, con un lema muy claro, Cejín próspero y moderno. Yo le tengo que decir que dentro de ese plan estratégico que ustedes contemplaban, pues bien, nosotros desde el principio lo entendimos como que de estratégico nada, más bien nos parecía una agrupación de ideas inconexas, castillos en el aire y medias verdades, no diré mentiras, pero sí medias verdades. Y con este presupuesto, ni veo plan estratégico, y después de su exposición y de la situación económico y financiera que ha trasladado, me reafirmo en lo dicho. Voy a hacer un repaso precisamente a este presupuesto y voy a hacer un repaso precisamente a sus propuestas, las propuestas para un Cejín próspero. Ustedes hablaban de programas formativos que se debatirían en un Consejo Económico y Social y que se dotarían con 25.000 euros. Ustedes hablaban de un centro de conocimiento informático. Ustedes hablaban de un centro de formación en los terrenos de la fábrica de La Verja. Ustedes hablaban de formaciones nuevas técnicas y tecnologías relacionadas con la actividad del mármol y de la conserva. ¿Han visitado usted Ecofruto? ¿Ha visitado usted Ecofruto o su equipo de gobierno en todo este tiempo? ¿Se han reunido con los empresarios del mármol? Escuela de hostelería, ¿cómo la financiará, dada la situación en la que se encuentran? ¿Utilizarán los fondos LEADER para ello? Es la única opción que veo posible. ¿Es la única opción? ¿Ha estudiado usted la viabilidad del proyecto? ¿Ustedes creen que hay demanda suficiente para la implantación de una escuela de hostelería con todo lo que conlleva, ya no solamente a nivel formativo, sino también a nivel de rehabilitación del edificio en el que ustedes plantean ponerla? ¿Han hablado ustedes con los profesionales del sector? ¿Ustedes no creen que la Escuela del Vino, que en este momento está infradotada, infravalorada, no podría ser la primera piedra de toque para ver si una escuela de hostelería tiene realmente sentido en Cejín antes de acometer una inversión que pueda ser improductiva? Promoción de la actividad industrial. Ustedes planteaban certamen anual de iniciativas empresariales con 2 premios de 3.000 euros. Si tenemos 2.000 euros en el presupuesto para toda la promoción industrial. ¿Cuántas empresas han visitado ustedes en todo este tiempo en el polígono industrial? ¿Con cuántos empresarios se han reunido? ¿Cuántas citas han tenido con el director general del Instituto de Fomento para la reestructuración de nuestro suelo industrial? Liderar la modernización de regadío, planteaban ustedes. Confeccionar un plan de agricultura ecológica. ¿Piensan ustedes comenzar poco a poco? Entiendo, porque con 2.000 euros, evidentemente, necesitarían 30 años para liderar la modernización de regadío y para crear ese plan de agricultura ecológica. En cuanto al plan de desarrollo del comercio, del turismo, se iban a crear ferias de stock, ferias del vino, mesa del turismo, hotel rural, rutas de senderismo y luego, pues bueno, iban a crear ustedes, por marcas no iba a ser desde luego, Cejín Kilómetro Cero, Cejín Sorprende, Huerta de Cejín, Cejín Pueblo entre 4 comunidades, prácticamente nos faltaba pueblo para tanta marca. Y luego llegamos, por supuesto, al plan de fomento del empleo, que presentaban ustedes como un plan que iba a contratar a 50 personas cada 6 meses y que se haría, según la liquidación del ICIO, el 25% de esa liquidación, que, según los datos que tenemos, alcanza a 20.325 euros. Es decir, difícil la realización, la ejecución de ese plan. Eso en cuanto a la prosperidad. En cuanto a la modernidad, bueno, pues ustedes planteaban en su programa electoral el foro de participación juvenil, la revisión de la estructura municipal y la reordenación de los recursos. Sí hemos visto cambios que han hecho, todos los cejineros también lo han visto, sin duda han sido cambios muy modernos, en eso no les voy a decir que no. En cuanto a la realización de experiencias de presupuestos participativos y tal como se están desarrollando en muchos municipios de nuestra geografía nacional, transparencia y participación, pero la transparencia y la participación, según la versión del PSOE 5.0, lo que es lo mismo, entendida de la manera que ustedes la entienden. Participas cuando ya está hecho y te lo enseño cuando yo quiero. En cuanto a política social, pues bueno, ustedes contemplan una serie de medidas, tienen ustedes 3 años por delante, pero lo que sí que les tengo que decir es que se ha pasado ya el primer año y que estos presupuestos a nosotros nos parecen unos presupuestos que al adjetivo que usted
le atribuía a los presupuestos del Partido Popular y del señor Soria, unos presupuestos sin credibilidad, yo añadiría otro adjetivo más. Es un presupuesto, permítame que se lo diga, cobarde. Y es un presupuesto cobarde porque lo que están haciendo es seguir la línea continuista del Partido Popular. Ustedes achacan a la situación que se han encontrado, y lo veo muy bien que lo hagan, es decir, la situación no es fácil, soy perfectamente conocedor de la situación, soy consciente de la situación, que hay muchas dificultades, pero también soy consciente de que siguiendo con la misma línea que se ha seguido durante toda la historia de la democracia no vamos a ningún sitio. Cobarde porque un pueblo próspero y moderno como ustedes pregonan no se consigue con el inmovilismo. Es cobarde porque ustedes no transmiten nada ni bueno ni malo, simplemente se dejan llevar y Cejín necesita un cambio de rumbo, de políticas valientes, de políticos eficaces y de un proyecto sólido, consensuado y dialogado. Ustedes se gastaron en las fiestas del 2015, a los pocos meses de llegar, la cantidad de 340.000 euros. En esta fiesta han reducido la partida, sin embargo, las últimas modificaciones de crédito y las transferencias de crédito que sin lugar a dudas probablemente se den, se quedarán muy cerca de esa cantidad. Política valiente es explicarle a los cejineros que no podemos gastarnos cerca de 60 millones de las antiguas pesetas en fiestas. Eso para nosotros es una política valiente. Que nos quedaremos en 120.000 euros y que el resto lo destinaremos a mejorar los sectores productivos, a mejorar la agricultura, a invertir en los polígonos industriales y en la industria, a atraer esa mejora de la economía que al final nos permitirá recaudar más impuestos, subir los ingresos y poder hacer políticas de gasto que nos permitan desarrollar ese programa próspero y moderno que ustedes llevan. Y no solamente ese, sino todas las medidas que llevamos también el resto de partidos en nuestros programas. Porque al final lo interesante, al final lo importante aquí es que entre todos seamos capaces de construir un Cejín que nos sirva. Seguir en la misma línea, seguir con el pan y circo, seguir abundando en los mismos errores que se han cometido anteriormente, porque lo considero un error. Si un pueblo no se puede gastar 60 millones de pesetas, 360.000 euros en fiestas, no se los tiene por qué gastar. No es obligatorio, señor alcalde, no es obligatorio. Y usted me decía, es que ustedes vienen y ustedes, bueno, pues pecan de irresponsabilidad porque nos traen 5 propuestas a la negociación. Lo primero que le diré es que sí, llegamos a la negociación con 5 propuestas. Usted sabe que fuimos de los pocos que llegamos con propuestas coherentes desde el principio. Y lo primero que le dijimos nosotros, bueno, vamos a pagar la paga extra de los funcionarios. Eso viene regulado por ley. Con lo cual es que no estaríamos hablando ni siquiera de algo que fuese negociable. Es una obligación que tenemos con los trabajadores de esta casa. Y de las medidas que le proponíamos, la única medida que realmente conllevaba peso económico era un plan de promoción empresarial que matizaré, incluía también el comercio, y que eran 100.000 euros. Si usted me dice de dónde quito y de dónde pongo, sí, yo incluso he trabajado en las mociones que se han hecho este año al presupuesto regional y sé cómo funciona. Le digo la partida de festejo. Quite 100.000 euros de ahí y échele la culpa a Ciudadanos de que los quitamos de ahí. Y mandemos 100.000 euros para trabajar en el comercio, en la industria, en la empresa, en la agricultura, para empezar a poner la piedra de toque y para que la gente vea realmente que hay un verdadero cambio de rumbo en este ayuntamiento, que realmente las cosas están cambiando en este ayuntamiento, que no nos vamos a conformar con lo mismo de siempre y expliquémoselo a la gente. Expliquémoselo a la gente. Ustedes se levantaron de la mesa de negociación de este presupuesto a nuestro criterio antes de tiempo. Nosotros, sinceramente, y no es ninguna pose y ya no es ni siquiera un reproche, pero estamos aún esperando la llamada después de la reunión en el despacho del interventor, para que ustedes nos dijeran, oye, Jero, esto no puede ser, no tenemos de dónde sacar los 100.000 euros. Ustedes se conformaron con la abstención de Cejín por el Cambio y no siguieron negociando. Lo que está claro es que este no es el camino de un Cejín próspero ni moderno, que ustedes nos han demostrado hasta la fecha que su gobierno sea distinto al anterior. Señor Rocamora, usted y el PSOE, si es que deciden en algún momento arrancar,
Nos tendrán a su lado, siempre y cuando planteen el sentido común, la valentía y la cordura como piedras de toque para mejorar la situación de nuestro pueblo. En ese camino nos van a encontrar. En un camino que no sea ese, en un camino que no sea el del diálogo y la participación, tengan por seguro que no nos van a encontrar jamás. Nada más. Muchas gracias, señor alcalde.